Bienvenido, querido hermano, querida hermana, a esta segunda noche en donde vamos a estar hablando de la persona de Jesús. Porque Jesús es todo. La Biblia da testimonio de Él. Y hoy vamos a abrir la palabra de Dios, pero antes vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos pedirte que te hagas presente, Señor. Que puedas hablar a través de este instrumento, Señor. Y que puedas alcanzar los corazones de las personas que están en sus hogares, de sus familias, que esta noche traigas paz a sus vidas y que a través de tu palabra, Señor, podamos oír tu voz. Te lo pedimos sin merecer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 14, uno de los capítulos más hermosos que traen paz a nuestra vida. Juan capítulo 14 versículos 4 al 6 dice lo siguiente: Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este era un momento en los cuales los discípulos necesitaban estas palabras. Jesús les había dicho que alguien lo iba a entregar, que el Hijo del Hombre iba a ser muerto, iba a resucitar al tercer día. Pero ellos estaban angustiados, no sabían qué iba a pasar. Pedro le prometía que no lo iba a negar, así igual todos los discípulos. Pero Cristo sabía lo que tenían en el corazón. Estaban angustiados, estaban preocupados, y conocemos el capítulo 14 que comienza diciendo: no se turbe vuestro corazón. Pero me gusta cuando llegamos al versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué lindo es encontrar a Jesús. Cuando uno encuentra a Jesús, encuentra el camino correcto. Cuando uno encuentra a Jesús, encuentra la verdad, la única verdad. Cuando uno encuentra a Jesús, encuentra la vida. Cerca de donde vivo, a unos kilómetros, hay un lugar llamado el Parque Pereira, un lugar de mucho campo, mucho monte, arroyos, cañaverales. Y hace algunos años atrás decidí con Omar, un amigo, ir a buscar la cascada. Así era llamado ese lugar donde se pescaba. Entonces habíamos preparado las cosas de pesca como cualquier pescador, y él, me acuerdo que llevaba un machete grande, nuevo, filoso. Se pasó tiempo afilando el machete y le digo: ¿para qué? No vamos a hacer fuego, no vamos a cortar árboles, vamos a pescar, simplemente vamos a buscar la cascada y vamos a pescar. Pero él me dice: vos callate, no sabés lo que me estás diciendo. Yo me reía nomás y fuimos al Parque Pereira buscando esa laguna, ese arroyo donde estaban los pescados. Fuimos a la tarde y recuerdo bien que no encontrábamos el lugar. Al principio veíamos algunas personas por el lugar paseando, pasando la tarde, porque es un lugar hermoso para pasar el día. Pero cuando nos fuimos metiendo más en el monte, cada vez menos personas, hasta que estábamos solos y seguíamos caminando por uno de los caminos principales, buscando la famosa cascada. Y cualquiera que conoce se va a reír porque no está en un lugar muy escondido, pero cuando no conoces, te vas por cualquier lado. Entonces nos fuimos metiendo más en el monte. Y recuerdo que estaban pasando las horas y no encontrábamos el lugar. Y nos metimos más en el monte. Y ya estaba cayendo el sol y le digo: creo, Omar, que es momento de volver. Tenemos que volver, nos va a agarrar la noche, no encontramos el lugar, otro día buscamos más tranquilos. Me dice: está bien, volvamos. Cuando empezamos a volver, el camino se hacía más largo y más largo. Y estábamos convencidos de que volvíamos por el camino correcto. Sin embargo, empezamos a caminar en círculo. Nos encontramos 2 veces en el mismo lugar, dando vueltas. Y yo comencé a preocuparme, hermanos. Empecé a preocuparme porque mi cabeza pensaba: a ver, nos va a agarrar la noche. No tenemos abrigo.
No trajimos para hacer fuego. No estamos preparados para pasar una noche acá. Quiero salir, quiero volver a casa, estar calentito en casa, seguro. Y no, estábamos ahí en el medio del monte perdidos. Y el sol enseguida se estaba por ocultar. Yo estaba muy preocupado. Y en un momento me dice Omar, escuchá. Y yo no escuchaba nada. Mi cabeza era todo negativo, todo problemas. No, tenemos que seguir caminando. No, escuchá, me dice. Seguime. Yo lo empecé a seguir porque dije, a ver qué escuchó. Lo comienzo a seguir, Omar. Saca su machete y empieza a abrir camino por donde no había caminos. Le digo, pero Omar, tenemos que seguir el camino principal por donde vinimos, por ese nos vamos. Y él me dice, no, vos seguime. Caminaba un poco más, pero Omar, ¿no te das cuenta que nos estamos metiendo más en el monte? Escuchá, me decía él. Y yo escuchaba sonidos de insectos. Cuando empiezan a cantar los sapos, cuando la noche está por llegar. Y más preocupado estaba en mi cabeza, decía, no tenemos esto, no tenemos comida. Muy preocupado, y él seguía avanzando, abriendo camino con su machete. Digo, Omar, tenemos que buscar un camino y empezar a recorrerlo hasta que nos lleve a algún lugar. Y él me mira y me dice, yo soy el camino. Y lo dijo en forma de broma, pero en ese momento no estábamos para bromas. Y yo seguía avanzando, enojado, sin saber a dónde iba. Dije que sea lo que Dios quiere. Y empezamos a avanzar. Y antes que el sol se oculte, salimos a una de las rutas principales, una autopista muy conocida que nos traía hasta casa. Cuando vi el autopista estaba feliz, estaba contento. Y él no me dijo nada, pero a la vuelta yo le pregunté, Omar, ¿qué era lo que escuchabas? Y él me decía, yo escuchaba los sonidos de los autos de fondo y dije, ahí tiene que estar el autopista. Y yo, hermanos, no lo escuchaba. Estaba tan concentrado en los problemas, inventando necesidades, porque todavía el problema no estaba presente. Yo decía, me va a agarrar la noche, aún la noche no había llegado. Vamos a pasar hambre, todavía no habíamos pasado hambre. No tenemos para hacer fuego, no necesitábamos hacer fuego, porque íbamos a salir de aquel lugar. Y recuerdo muy bien las palabras de Omar diciendo, yo soy el camino. Cuando pienso en las palabras de Cristo, pienso en algo muy parecido. En estos momentos en que a uno le cuesta encontrar el camino, no vemos camino, vemos dificultad. Escuchamos de terremotos en México, una nube de polvo se acerca, el virus que está matando a miles de personas, conflictos entre los países, la economía que se viene abajo, la gente protestando en Estados Unidos, problemas aquí y allá, cuesta encontrar a Jesús. Ahora Cristo te dice, yo soy el camino. Uno busca maneras de poder corregir la vida, de esforzarse por llevar un buen cristianismo en medio de la crisis. Simplemente tenemos que seguir a Jesús, por más que no sabemos a dónde vamos. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final son de muerte. ¿Cuántos andan caminando pensando que van por buen camino? Porque están en el camino simplemente. A veces Dios te lleva y vos no ves el camino. Pero si estás siguiendo a Jesús, puedes tener esa seguridad de que vas a llegar a un lugar seguro. Cuando yo vi la ruta principal, estaba tan agradecido a Dios. Agradecido también a mi amigo Omar, que me sacó de aquel lugar, por prestar atención a los sonidos, por calmarse y escuchar y ver alternativas. Pero a veces cuando nos envuelven los problemas, no podemos ni escuchar. Hoy es el momento, querido hermano, que tenemos que oír la voz de Cristo en medio de esta tormenta que está azotando al mundo. Para poder seguirlo necesitamos escucharlo. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, reconocen mi voz y me siguen. Pero para eso tenemos que prestar atención a la voz de Jesús. Cristo te dice, yo soy el camino. Pero también nos dice en este versículo, yo soy la verdad. A menudo viajo a la ciudad de Quilmes, una ciudad que está a 40 minutos
en colectivos desde casa, y cuando viajo me encuentro con dos panoramas. Uno de esos panoramas, en plena ciudad, un edificio que dice: la única verdad es la realidad, con religión no hay conducción. La única verdad es la realidad. ¿Será así justamente? O sea, si es real es verdad, si no lo veo, no existe, no creo. La religión no te lleva a ningún lado. Esto lo hizo unas firmas de abogados en un edificio gigante donde se concentran abogados, queriendo sacar a la gente de la ignorancia, por así decirlo, diciéndole que crean en lo que es real, en lo que pueden ver. Sin embargo, nosotros creemos en un Jesús invisible que no podemos ver. Creemos por fe. Creemos por fe. Ahora me encuentro con otro panorama cuando voy a la ciudad de Quilmes. Pasando uno de los arroyos, de hecho el arroyo más oloroso por el que he pasado. Es insoportable pasar por ahí, tenés que taparte la nariz porque el olor es muy fuerte, y sin embargo hay una casa pegada al arroyo, una persona que vive en esas condiciones que uno mira y dice: condición lamentable. Una casa hecha de chapas y madera, y en una de las paredes de chapa tiene un cartel y la persona escribió: Jesús te ama. Y al tiempo la persona se puso una iglesia en ese lugar. Uno podría decir: ¿cómo es posible que esta persona se sienta amada? Es porque cuando Jesús entra a tu vida, cambia todo lo de adentro. A veces lo externo, los problemas siguen, pero vos tenés paz. Ya no estás preocupado por las cosas de afuera. El que aceptó a Jesús en su corazón, aceptó la verdad, y la verdad te hace libre. La verdad te hace hijo de Dios, y somos hijos del Rey, somos príncipes. Por un lado puedes encontrar a la persona con más dinero en todo el mundo, pero ni todo el dinero del mundo puede comprar la paz en el corazón. La verdad no se compra, la verdad se acepta, y es para todos. Es interesante que cuando uno conoce la verdad no te hace perfecto. La verdad te hace reconocer que eres imperfecto y que necesitas a Jesús. Pero una persona que está rodeada de bienes y no puede alcanzar a mirar a Jesús nunca reconoce que tiene una necesidad, porque cree que lo tiene todo. Sin embargo, necesitamos a Jesús. Tengamos cosas o no tengamos cosas, necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Una vez Juan iba a escribir en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8: el que dice que no tiene pecado es mentiroso, y la verdad no está en él. Te das cuenta que tener la verdad, tener a Cristo en tu vida, te hace reconocer quién eres, te hace aceptar lo que es Cristo y te lleva hacia Él. Y Él promete morar en tu vida. Uno de los referentes más grandes que encuentro en la palabra de Dios, de los personajes que aparecen, es el apóstol Pablo. Porque muchos piensan que tener a Cristo es tener bendiciones materiales. Miden tu espiritualidad con las bendiciones terrenales, temporales. Si no tenés dinero, no tenés a Cristo. Y ¿saben qué? Parece broma, pero una vez un pastor me dijo esto: yo mido tu espiritualidad por el dinero que tenés en el bolsillo. Impresionante, hermanos, a lo que hemos llegado. Sin embargo, el apóstol Pablo, Dios le dijo: vete lejos a los gentiles. Él se fue. Dejó el puesto de trabajo que tenía, dejó a sus familiares, su ciudad. Fue a un lugar donde no conocía. Años más tarde va a estar preso, prisionero, sufriendo latigazos, en una celda. Y uno podría pensar: mira la espiritualidad. Está preso, Dios no lo libra. Está lastimado. ¿Qué pecado habrá cometido? Sin embargo, él estaba padeciendo por la causa. ¿Cuántas veces somos privados de ciertas bendiciones terrenales? Pero la riqueza interna es impresionante cuando tenemos a Cristo. Y Pablo iba a escribir: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Solo una persona que se encontró con Jesús puede decir eso.
sin importar lo que le rodea. Las puertas, las prisiones se vuelven palacios para aquellos que ponen la confianza en Cristo Jesús. Él tiene un propósito con tu vida. Quizás hoy te estás preguntando, estoy viviendo esta crisis, estoy siendo afectado. ¿Será que realmente Dios me ama? ¿Será que realmente Dios está conmigo? Por supuesto, tenemos que aprender a vivir en la pobreza o en la abundancia. Yo no sé si tienes mucho, si tienes poco, si sientes que tienes más que otro o menos. Lo que sí sé es que necesitas a Jesús como cualquier persona. Lo necesitas. Y es interesante porque también el versículo 6 del capítulo 14 de Juan dice que Jesús es la vida. Como dijimos, Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. No hay mejor manera de comparar cómo es esto de que Jesús es la vida con la historia del hijo pródigo. Una persona que le dijo al Padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y se fue y vivió perdidamente sin Cristo. Vivió revolcándose en sus deseos. Los bienes y los recursos se le fueron acabando hasta quedarse sin nada, porque viene el hambre a la tierra, como en aquella provincia vino. Y el pan de la tierra se acaba, querido. ¿Te estás dando cuenta vos que en este momento de la historia el mundo está pasando por un momento parecido a la historia del hijo pródigo? Vino en hambre en aquella provincia. También viene hambre en el mundo y está viniendo. Y es momento de decirnos y entrar en razón y volver en sí y decir, volveré a mi Padre. ¿Y qué pasa cuando este hijo vuelve? Pues en Lucas capítulo 15 versículo 24 dice lo siguiente: porque mi hijo había muerto, pero ha revivido, se había perdido, pero ha sido hallado. Estar lejos de Dios es estar muerto. Es decir, tu cuerpo puede seguir funcionando, trabajando, haciendo, hablando, pero si Cristo no está en tu corazón, no tienes la vida que podrías tener. Te estás perdiendo de las bendiciones más grandes que una persona puede tener mientras está vivo. Estar lejos de Dios es estar muerto. Jesucristo es la vida que necesitamos llevar está en Él. Tan así que Pablo le iba a escribir a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1 y 5. Nos dio vida juntamente con Él cuando estábamos muertos en los delitos y pecados. ¿Por qué estamos muertos? Porque andábamos en desobediencia, en nuestros pecados. Pero ahora nos encontramos con Cristo. Miramos nuestra imperfección, miramos su perfección, lo aceptamos en nuestra vida y hay una unión entre el hombre finito y el Dios todopoderoso. Una unión entre mi debilidad y su fortaleza. Pero necesitamos estar unidos a Él. Quizás estoy hablando a alguien que está vivo, que está escuchando, pero se siente muerto espiritualmente. Yo he conocido personas, hermanos, que tenían el colchón más cómodo del mundo, pero ni el colchón más caro puede reconciliar a una persona con el sueño. Solo Dios puede dar descanso. He conocido personas que económicamente estaban pero muchísimo mejor que todo el resto en la ciudad. Y eran personas infelices. Personas que lo tenían todo, pero vivían como que no tenían nada. ¿Por qué? Porque les faltaba Dios. Ayer decíamos que Satanás creía que le había sacado todo a Job, pero el todo de Job era Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar, no te hace falta nada más. Por eso que tener a Jesús es tenerlo todo. Conocer a Jesús es tener la vida eterna. Juan 17, 3, 1 Juan 5, 20. Está la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En eso consiste el cristianismo, en conocerlo, estar íntimamente relacionado con Jesús, en una caminata constante, no detenerse, avanzar
aceptarlo en mi vida, confesar mis pecados diariamente, humillarme delante de Él, vivificar la parte espiritual. Y lo demás no te importará. Pero necesitamos andar en el camino que es Cristo, tener a Cristo en nosotros, Él es la verdad, y aceptar la vida que Cristo me ofrece. De hecho, el hecho que estemos vivos, se lo debemos a Él. Cada latido del corazón habla del amor de Dios. Estamos vivos porque Dios nos continúa dando oportunidad de avanzar, de crecer, de conocerlo, de tomar decisiones para vida eterna. Que nos demos cuenta que el mundo y todo lo que hay en él se acaba, es pasajero. Pero Cristo es eterno. Todo se lo debemos a Él. No hay nada que sea mío. Vine al mundo sin nada, me iré sin nada. Pero si tengo a Cristo lo tendré absolutamente todo. Todo se lo debemos a Él. Él es la vida y también es la resurrección. Aquellos que murieron en Cristo Jesús resucitarán. Y esto es una noticia maravillosa porque Él murió y salió caminando de la tumba. Y ahora nosotros si morimos, como decía el apóstol Pablo, es ganancia. Estaremos con Jesús para siempre, pero tenemos que morir en Él. Si vivimos, vivimos para Él. Y si morimos para Él, morimos, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Tenemos que reconocernos como tales. A veces, querido, la vida espiritual se reduce en pedidos, como el hijo pródigo: Padre, dame. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, los pequeños momentos en que buscamos al Señor. Señor, te pido, te pido, te pido. En los grupos de oración, hermanos, pido oración por esto, por lo otro. Queremos adquirir. Ser cristiano se trata de ir de victoria en victoria, pero no de adquisición en adquisición. Fíjate que tus pedidos sean para salvar, no para tener. Que tus pedidos cubran una necesidad, no una ambición. El mundo y sus deseos pasan, pero la palabra de Dios permanece. ¿Qué es la vida del hombre? Es pasajera también. Job 14, 1 y 2 dice: el hombre nacido de mujer, hastiado de sinsabores, corto de días, se levanta como la flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Así es la vida del hombre. ¿Viviremos acaso esta corta vida diciéndole al Señor: te pido, quiero tener esto, aquello? ¿O viviremos a su servicio? ¿Le pediremos al Señor que esté a nuestra disposición o estaremos nosotros a su servicio? Cristo ya lo dio todo por nosotros. Es hora de que respondamos a modo de gratitud hacia todo lo que Él nos dio y nos da sin que merezcamos. En el Salmo 144, versículo 3, el salmista también dice: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Quién es el hijo del hombre para que de él te apiades? ¿Qué somos, hermanos? Tenemos que prepararnos, alistarnos para la otra vida. Esta vida se pasa, esta vida es corta y necesitamos a Jesús. Porque sin Cristo no somos nada, pero con Cristo lo tenemos todo. Juan 15, versículo 5. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Este es realmente el secreto. ¿Qué es lo contrario a estar separados? Unidos. Lo contrario a estar separados es estar unidos. Tú estás unido con Cristo y lo puedes hacer todo en esta vida. Pero separados nada. Así como un pámpano, si se separa de la vid, se seca, es tirado y se prende fuego. No sirve para nada más que para durar unos minutos encendido. Separados de Cristo no podemos hacer nada. Y a veces el que está en Cristo y da frutos es podado, pasa por dificultades, por la disciplina, pero para dar más frutos. Sin Cristo nada. Pero Filipenses capítulo 4, versículo 13, Pablo va a escribir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso todo lo podemos si estamos en Cristo. Y un versículo anterior, capítulo 4, versículo 12, sé vivir en la pobreza y en la abundancia. ¿Cuántos de nosotros quizás tenemos que aprender a vivir en las diferentes circunstancias?
¿Cómo aprendemos a vivir? Si nos refugiamos en Jesús, si nos unimos a Jesús, si tenemos una vida de constante comunión con Cristo. Lo necesitamos, hermanos, ahora más que nunca. Vos lo necesitas, yo lo necesito. Mentimos si decimos que ya llegamos a la perfección, a una estatura de espiritualidad elevada. No. Tenemos que confesar nuestros pecados delante de Dios, humillarnos para que Dios pueda extender su mano y sanarnos como pueblo. 4 años atrás recuerdo que fui a colportar a una ciudad que está un poquito lejos de aquí, y colportar es vender libros casa por casa y presentar a Cristo, aprovechar la situación para orar con las personas, hablar de la salud. Y recuerdo que fui el primer día, me robaron el celular, la sube, el dinero, las tarjetas. El segundo día me sacaron las zapatillas, la poca plata que me quedaba. Y yo que había puesto la confianza en esas cosas, decir, bueno, me he visto bien, llevo plata por las dudas. Cristo me estaba enseñando que tenía que aprender a depender 100% de Él. Y el segundo día que me habían robado, a 100 metros de donde yo estaba, habían violado a una nena de 15 años. La golpearon, la maltrataron. Y yo no entendía por qué. Pero cuando yo me entero de esta historia, realmente me di cuenta que hay personas que la pasan peor. Yo quejándome porque me sacaron una zapatilla, a esa nena casi la habían matado. Y gracias a Dios que una persona que pasaba por el lugar la levantó, la llevó al hospital, quedó internada. Y cuando escuché esta historia, empecé a orar por esa persona, que Dios la acompañe, que Dios acompañe a su familia. Y de tanto orar por eso ya me había olvidado de lo que me pasó a mí. Porque a veces estamos tan preocupados en nosotros, que no podemos salir de la preocupación, como cuando me encontraba perdido en el Parque Pereira. Los problemas, no veo el camino, no tengo esto, no tengo aquello, inventaba necesidades. Hasta que un día escuchás las cosas que pasan en el mundo y Dios está queriendo despertarnos. Y recuerdo que habían pasado los meses. Fui a otro barrio. Y cuando pasaba recorriendo los barrios, veía una casa de una zona que no me pertenecía a trabajar. Y escuchaba una voz que decía, llama a esa casa, habla con esas personas. Y yo la primera vez que escucho digo, ¿qué fue eso? Seguí de largo. Pero a la vuelta lo mismo. Golpeé las manos en esa casa, llamá. Y no llamé, volví a mi casa y me quedé pensando en esto que me decían, llama a esa casa. Al otro día lo mismo, llama a esa casa, y ya a la vuelta no aguanté. Yo dije, siento que tengo que golpear y voy. Y a la vuelta volví a recordar las palabras. Fui a la casa, llamé, me atiende una señora con un poco de miedo, desconfianza, abrió la puerta. Sí, ¿qué necesita?, me dice. Hola señora, yo estoy haciendo esto, le conté, estamos hablando de la salud, estamos dando una ayuda a las personas que viven en estos barrios. Terminé de hablarle y dice, está bien, te agradezco por la charla, igual creo que no lo necesito en este momento, no necesito lo que me estás ofreciendo. Y yo pensaba, ¿por qué, Señor? ¿Por qué llamo a esta casa si me van a atender así, si no hay oportunidad de nada? ¿Por qué? Pero el Señor tiene un propósito, siempre la tiene. Entonces dejo lo que estaba haciendo, lo que le estaba diciendo, y cambia absolutamente la charla. Ahí me convertí de vendedor a evangelista, como tenía que haber sido en cada casa. Dije, señora, ¿usted se encuentra bien, realmente bien? Y me dice, con problemas como todo el mundo. Mira, quizás le sirva que le cuente esto, señora. Yo cuando llegué al barrio tal, me habían robado, pero después me encuentro con que había una nena que la habían violado, y la golpearon. Y cuando escuché de ese problema dije, mi problema es así, delante de los problemas de otros. Realmente me preocupó demasiado, tengo que confiar más en Dios. Y desde ese momento, le cuento a la señora, yo empecé a orar por esa nena de 15 años y su familia.
para que Dios la acompañe, para que Dios le dé consuelo, porque Dios tiene un propósito con esa persona, Dios tiene un propósito con esa familia. Y la mujer se largó a llorar. Y le digo, señora, ¿por qué está llorando? Me dice, porque yo soy la mamá de esa nena. Y yo sabía que alguien estaba intercediendo en oración para que ella pudiera estar bien. Porque el hecho de que esté viva es un milagro, me han dicho los médicos. Y yo encontré consuelo en Dios y mi familia también, incluso después de haber vivido una noche tan oscura como la que vivimos. Ahí entendí el propósito por la voz que decía golpear esa puerta. Llamá a ese lugar, pero no como vendedor, como evangelista. Hoy el Señor me ha dicho, grabá este tema, llamá a las personas. Intentá una vez más, llamálos una vez más. Decile que hay gente que no tengo sus nombres escritos en el libro de la vida. Deciles que necesitan estar unidos a Jesús. Aquella tarde le dije a la señora, ya entendí el propósito de Dios y quiero decirle que el enemigo no viene sino a hurtar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Cuántas personas necesitan esa vida que Cristo ofrece? No esta vida que nos mostramos, vivimos, nos movemos, esa vida que nace en el corazón y hace un cambio en nuestro interior. Y quizás después tengamos los mismos problemas, ya no nos importa. Tenemos a Jesús, tenemos todo. Hoy el Señor me dice, insistí una vez más, llamalos una vez más. Hay alguien que tiene que tomar la decisión en esta noche de entregarse por completo a Jesús. Y yo quiero invitarte a que esa sea tu decisión, porque Cristo es todo. Si tenés a Cristo, vas a tener todo. Si conoces a Cristo, ya no vas a andar un día levantado y un día caído. Vas a estar constante en el camino porque te vas a enamorar de Cristo. Si esa es tu decisión, y si hoy querés aprovechar para estudiar la palabra de Dios, envía un mensaje al número que aparece en pantalla. Más 54 9 11 64 27 77 54. Un mensaje, quiero estudiar la Biblia. Y vas a comenzar un estudio de la palabra de Dios que te va a hacer conocer más a este Cristo que estamos presentando. Un curso gratuito de la Biblia. Esta es una oportunidad que no se puede desperdiciar, hermanos. Es lo que te puedo ofrecer. Yo creo que lo mejor que podría hacer por vos es hablar de Cristo. Porque en Él encontré todo lo que necesitaba y estoy seguro que vos también. Lo necesitamos, hermanos. Si esa es tu decisión, déjame en este momento orar por vos, por tu familia, para poder confirmar esa decisión. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por Jesús. Hoy nos entregamos en tus manos, Padre, porque queremos vivir aferrados a Cristo, como el pámpano a la vid, Señor. Queremos llevar frutos para la gloria de tu nombre. Queremos caminar en este camino que nos lleva a la vida eterna. Queremos vivir con esa verdad que nos hace libres y tener la vida que Cristo ofrece. Queremos tomar una decisión para vida eterna, Padre. Pero queremos pedirte que tú nos ayudes porque somos débiles. Porque somos personas finitas, Señor, que conocemos el fracaso, pero sabemos que tú no. Que tú nos puedes levantar de esta situación en la que estamos. Nos entregamos en tus manos. Pedimos una bendición especial por cada familia que hoy se está decidiendo por Jesús. Te lo pedimos sin merecer, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Él regresará. Voy a mi hogar, voy al hogar de gloria, voy a mi hogar, viviré por la eternidad.